Bienvenidos un día más, reciban un saludo especial y un abrazo de aquí de su servidora Yasmín. Gracias por permanecer ahí unidos, gracias por permanecer ahí escuchando estos devocionales, aprendiendo todos juntos y por supuesto también compartiendo a aquellas personas que necesitan. En esta mañana quiero hablar un poco de cómo vamos a traspasar nuestro legado y voy a hablar de Elías y Eliseo. Vamos aquí a Primera de Reyes 19 a partir del 16. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: y a Jehú, hijo de Misi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Voy a saltar al 19. Dice: y partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con él el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen, y después se levantó y fue tras Elías y le servía. Qué fuerte aquí la palabra, ¿verdad? Que cuando una persona recibe el llamado es porque está preparada, ¿verdad? Allí nos damos cuenta que cuando el Señor habló a Elías, este profeta grande en toda la historia de la Biblia, donde fue usado en muchas ocasiones, habla aquí de Eliseo, ¿verdad? Del profeta Eliseo, que todo lo que hablaba él a través de todo era palabra del Señor, ¿verdad? Se cumplía lo que él oraba, lo que él decía, se cumplía, ¿verdad? Entonces allí el Señor, cuando Elías estaba en un tiempo de desánimo, que estaba escondido en una cueva, ¿verdad? Porque Jezabel lo había mandado matar. Entonces él entró en desánimo, fue y se escondió en una cueva, ¿verdad? Y allí el Señor le apareció y le habló, ¿verdad? Dice que vino viento, una tormenta, fuego, pero que en medio de eso no estaba el Señor. Y luego vino un silbo apacible de brisa, y allí era donde el Señor estaba, y le habló. Y le dijo que saliera de ahí, para que fuera a ungir, ¿verdad?, al que iba a ser su sucesor. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte allí cuando el Señor nos habla. Por eso es que todo lo que nosotros hagamos en esta vida, como padres, como esposos, como ministros del Señor, como cualquier cosa, nosotros siempre, para que podamos dar fruto, para que ese fruto sea representativo y podamos decir: es que allí verdaderamente puedo dejar un buen legado, sea a mis hijos o sea al que venga detrás de mí, ¿verdad? Entonces es necesario estar preparado, ¿verdad? Elías no chistó ni una palabra, simplemente obedeció, fue, y allí llegó donde estaba Eliseo, ¿no? Que dice que estaba arando, porque Eliseo era un personaje rico, ¿no? Que no necesitaba de cosas materiales, porque se ve que tenía modos, ¿no? Entonces estaba allí, dice que arando con sus bueyes y todo eso, y cuando pasó Elías por ahí, ni siquiera tuvo que decirle nada, sino que dice que le echó su manto encima. Entonces, mire usted que cuando una persona recibe el llamado del Señor, simplemente lo siente en el corazón, sabe que Dios le va a usar, que es el momento en que tiene que levantarse, dejar todo lo que tenga que hacer, todo lo que está haciendo, y correr para servirle al Señor, ¿verdad? Allí Elías ni siquiera habló, simplemente le echó el manto, ¿verdad? El manto representa muchas cosas. El manto representa el poder, la autoridad y todo, o sea, era la manera simbólica de traspasar la unción, puede decirse así, porque Elías era un profeta y Eliseo también, ¿verdad? Entonces allí vemos, ¿no? Nos damos cuenta que Dios, de la manera que usa, Dios de la manera que llama a todas las personas, simplemente Él llama y confirma, porque uno no se puede levantar y decir: voy a hacer esto, es que voy a hacer aquello porque yo soy bueno para esto, y allí voy a hacer maravillas, milagros y prodigios. No, el Señor al que llama lo unge y lo prepara. El Señor no llama a ninguna persona preparado, sino que el Señor al que llama lo prepara, ¿verdad? Entonces
allí dice que Eliseo, perdón, dice que le dijo a Elías que lo esperara, ¿no? Que iba a despedirse de sus padres, a besar a su padre y a su madre, ¿verdad? Entonces, Elías le dice que qué le había hecho él, ¿verdad? Ahí entendió Elías, ¿verdad? Que Eliseo entendió el llamado directamente en su corazón. Ya estaba profetizando, ¿cierto? Entendió Elías que Eliseo en ese momento se iba a despojar de lo que tenía, de lo que estaba haciendo para ir y ser su sucesor, prepararse, ¿cierto? Inmediatamente corrió, fue detrás de él, le servía, dice la palabra ahí, que le servía, ¿verdad? Y corrió y tanto fue que cuando a la hora de partir Elías, ¿verdad? Eso ustedes pueden leer ahí la historia, están en Reyes, en Primera de Reyes, ¿verdad? Tanto que dice que cuando Elías iba a partir ya era el momento, porque los dos sabían, ¿verdad? Entonces Eliseo le dice que le diera la doble porción, le pidió al Señor que le diera la doble porción de la unción que tenía Elías, ¿verdad? Bueno, y entonces Elías allí se fue, ¿no? Se fue con él y porque el Señor le había dicho que fuera a otro sitio, ¿verdad? Entonces Elías siguió, le servía, aprendía, ¿verdad? Él fue el mismo. Él iba tras él aprendiendo todo lo que necesita aprender, así como cuando nosotros necesitamos enseñar, delegar, preparar a una persona. ¿Por qué? Porque no podemos llamar, no podemos delegar, no podemos lanzar a una persona sin antes haberla preparado, sin antes haberle ayudado, sin antes haberle enseñado, ¿cierto? Porque aunque tenga un llamado, allí del que va a recibir del que va a recibir ese legado, pues esa persona ha tenido que prepararlo, ¿verdad? Así como cuando nosotros preparamos a nuestros hijos para que le sirvan al Señor, para que hagan lo que nosotros veníamos haciendo, ¿cierto? Así ya sea a nivel espiritual, ya sea a nivel profesional, ya sea a nivel personal, lo que quiera que sea, ¿verdad? El legado que se va a dejar, hay que enseñarlo al que va a suceder ese legado, ¿verdad? Entonces allí, mire, nada más allí, por ejemplo, cuando Pablo estaba en Damasco, ¿no? Y que el Señor lo mandó llamar, ¿verdad? El Señor lo mandó llamar a través de Ananías, le dijo que fuera porque allí había un varón en Damasco que estaba orando, ¿verdad? Entonces dice que Pablo estaba ciego y Dios le llama, envió a Ananías, ¿cierto? Y Ananías le dijo que por qué, ¿cierto? Entonces simplemente el Señor le dijo que fuera y le hablara porque él iba a ser instrumento, aquella persona iba a ser instrumento escogido para llevar su palabra. Así que nosotros no tengamos miedo de dejar nuestro legado, simplemente estemos atentos para preparar a aquella persona que va a suceder. Pero ¿qué tipo de legado? Aquí la pregunta es, ¿qué tipo de legado yo voy a dejar a mis hijos, a mis generaciones venideras? ¿Será que voy a dejar el legado de que soy un buen siervo, una buena persona, que he cumplido los mandamientos, que he cumplido sus estatutos, que soy una persona temerosa de Dios, que soy una persona que sirve, que soy una persona humilde de corazón, que ama al Señor por encima de todas las cosas, que ha respetado, que ha sido una persona verdaderamente llena del Espíritu Santo? ¿O qué tipo de legado le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué tipo de legado? Aquí la pregunta es, ¿qué tipo de legado voy a dejar a nuestros hijos? Ya sean hijos de sangre o hijos espirituales. Mi hermano, tú que estás escuchando ahí, en esta hora la pregunta es, ¿qué tipo de legado tú vas a dejar? ¿Cuál es ese legado? ¿Será que viene con unción ese legado o será que viene con maldición? Entonces en esta mañana lo que el Señor nos quiere decir aquí es que nos preparemos, porque así como el Señor visitó a Elías allí en medio de la cueva donde estaba en su desánimo y vino a través del silbo apacible de la brisa, también nos visita a nosotros para decirnos, es la hora de dar fruto, es la hora de pasar su legado, es la hora de que prepares. ¿Para qué? Para que lo que hay en ti, esos dones, esos talentos, lo que hay en ti pueda ser traspasado, puede ser sucedido, para que su paso y el mío aquí en la tierra no hayan sido en vanos. Bueno, con esta pequeña reflexión les dejo, mis queridos hermanos. Quiero bendecirle en este día, dar las gracias al Señor en el nombre poderoso de Jesús, porque tú haces todo perfecto, Señor, y tú al que llamas, Señor, tú le preparas, bendito Dios. Solamente, Señor, tú necesitas de nosotros, Señor, que tengamos un corazón dispuesto, Señor, para que tú puedas, Señor, usarse de él, para que tú puedas
en medio allí de esos corazones humildes, Señor. Padre Santo, moverte aquí en la tierra, Señor. En todo lugar y en todo momento, Señor, porque somos preparados para dar fruto, bendito Dios, porque aquel que no da fruto será cortado, bendito Padre Celestial, y nosotros queremos, Señor, dar fruto, Señor, y que nuestro legado sea de bendición para que nuestras generaciones se levanten, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios le bendiga, que tenga un lindo día, y recuerde que estos devocionales usted los puede encontrar en YouTube, en Facebook, en Google, en Spotify, como Jazz Wonder Tips. Búscalos, compártelos, anímate, sigue compartiendo ahí, sigue estando ahí unido para que esta palabra de bendición, palabra de esperanza, podamos repartirla a todas las naciones de la tierra y que aquel que necesita pueda recibir algo que viene del Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde, que tenga un lindo día.